¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Como hoy vamos a faltar a nuestra cita con la mujer del siglo XXI, aquí estamos puntuales con ustedes. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hemos estado tristes, melancólicos, deprimidos? Sería importante distinguir lo que es esa tristeza normal que a todos nos puede pasar en algún momento de ese proceso grave que se denomina depresión, que es una enfermedad y que puede llegar a ser bastante grave. De ello vamos a hablar en La Mujer del Siglo XXI esta noche, de superar la depresión, cómo diagnosticarla, cómo nos afecta a las mujeres. A pesar de las problemáticas existentes en estos tiempos difíciles que corren, es cierto que muchas han padecido o padecen esta patología y desde aquí le vamos a ayudar a superarlas. La depresión es tan antigua como la historia del hombre. Relacionada con el sentimiento de pérdida, vemos cómo la tristeza no es suficiente para explicar la verdadera dimensión de este trastorno tan grave. Afecta a todos los rincones de la vida anímica del sujeto. Se encuentra entre las enfermedades que originan mayor coste a la sociedad, junto con el cáncer, el SIDA y las enfermedades respiratorias. Posee múltiples caras. Algunas recuerdan más a las afecciones somáticas que a las afecciones psíquicas. Como sabemos, las apariencias engañan. Todas las situaciones de cambio implican un cierto grado de melancolía, en tanto toda transformación nos pide que abandonemos antiguas posiciones para asumir otras nuevas. En la depresión sabemos que algo hemos perdido, pero no exactamente qué y por qué tanto dolor. Al contrario de lo que ocurre con el duelo, la melancolía está relacionada con la pérdida de un objeto o ideal que produce una herida en el propio yo del melancólico. Se insulta, se humilla y espera la repulsa de los que lo rodean. ¿Cómo reconocer si una persona está padeciendo esta dolencia? Y lo más importante, ¿cómo salir de ella? Estas cuestiones y sus respuestas en el programa de hoy de la mano de las psicoanalistas del Grupo Cero. Como dice, de la mano de las psicoanalistas del Grupo Cero, profesionales que trabajamos estudiando y de alguna manera intentando ayudar a aquellas personas que lo deseen a poder vivir mejor esta vida. Nos acompaña hoy nuestra compañera, también psicoanalista del Grupo Cero, Laura López. Bienvenida, Laura. Es un placer. Nuevamente aquí en el plató de La Mujer del Siglo XXI. Como veíamos, muchas cosas están cambiando en estos últimos años. El rol de la mujer en la familia, en sus tareas habituales, se ha modificado. Sabemos que su incorporación al mundo laboral, a distintas funciones sociales e incluso sus propias ambiciones se han modificado. Esto puede llevar también, de alguna manera, a que ahora no sepa cómo enfrentarse a esas nuevas ambiciones o a esas nuevas estructuras sociales en las cuales, bueno, tiene que ganarse un lugar. La depresión tiene muchísimo que ver con la adaptación a los cambios. Hay que aprender a perder para luego aprender a ganar. La vida está llena de pérdidas
y de nuevos procesos de cambio, encuentros con nuevas personas a las que tenemos que aprender a amar. De esos encuentros y esos desencuentros está llena nuestra propia vida y en muchos casos nadie nos educa, nos enseña a asimilar esos cambios. Es más, para muchos es intolerable perder un ideal, perder un gusto, perder algún proyecto que uno se haya planteado y parece como que no existiera ese futuro, esas perspectivas para seguir trabajando. Laura, sería muy importante que pudiéramos distinguir lo que es el proceso normal de duelo. Ya Freud en el texto Duelo y Melancolía lo trabajaba. Distinguir el duelo, que es un proceso normal, que no es patológico, distinguirlo de lo que es la melancolía o depresión, que solemos utilizar más a nivel cotidiano ese término. ¿Es recomendable a una persona que haya perdido un familiar, que le haya sucedido pues un accidente, que haya perdido a alguien querido o que haya perdido el trabajo ahora en estos tiempos donde es tan frecuente que uno se encuentre entre la pérdida del trabajo o un proceso mismo de divorcio o separación? ¿Es conveniente recomendarle acudir a un profesional? ¿Es algo patológico el proceso de adaptación a esa pérdida? Claro, hay que distinguir lo que es la tristeza de la melancolía, como bien dices, porque tristeza por los cambios a todo el mundo le sucede, que es normal que esa energía que hemos tenido en ese momento, en ese trabajo, en esa persona, pues tenemos que ir retirándola poco a poco. Y eso es un proceso pues que cuesta, que requiere de un tiempo en el que nos vamos adaptando, pero vamos viendo, no vamos viendo el mundo gris como en la melancolía, ¿no? Sabemos que hay otros colores y que podemos ir viéndolo después y poder pues ir a unirnos a otras personas, a otros trabajos, a otros ideales. Pero claro, lo que hay que distinguir de la tristeza, esa normal que ocurre de la melancolía, es esos autorreproches que ya empieza a decirse la persona de sí misma, como que yo no valgo para nada, yo soy una inútil, que ya tiene más que ver con algo un poco más patológico, con esa identificación con eso que has perdido. Porque hay pérdidas que de alguna manera son como más esperadas. Hay familiares que están enfermos y de alguna manera hay un proceso como de despedida de ese ser querido que no hace que sea menos doloroso el fallecimiento, pero de alguna manera no te pilla de improviso. Y otras pérdidas que puedan ser, por ejemplo, hemos visto a través de los medios como un atentado o un accidente generaba pues que jóvenes o personas de otras edades que estaban en una actividad cotidiana perdieron la vida de un momento a otro y de alguna forma pues para sus familiares fue muy traumático esa noticia y en muchas ocasiones hemos visto cómo equipos de psicólogos y profesionales estaban ahí para de alguna manera solventar ese proceso de duelo, de dolor ante esa pérdida. O si lo llevamos a lo más cotidiano, muchos de los espectadores que nos estén viendo seguramente pues se encuentran ante situaciones así. Como digo, es tolerable o hay que aprender a tolerar ese dolor, esa tristeza que uno pueda tener. De alguna manera se le puede aconsejar algo, tienen que venir tus amigos o tienen que venir los profesionales a darte ánimos para que se haga más llevadero, más leve ese proceso, porque ya Freud decía que es un proceso normal que va a llevar un tiempo. ¿Tenemos que hacer que ese tiempo sea menor? Claro, eso es interesante lo que comentas, porque sí que es cierto que la tristeza es incluso necesaria y que esa persona pues vaya poniendo palabras todo lo que le sucede. ¿Que es necesaria la tristeza? Claro, porque es estructural en la persona, porque nos tuvimos que separar de la madre para poder entrar en el mundo. Entonces eso supone un apartamiento un poco de la realidad e ir poquito a poco pues introduciéndonos en otros elementos, como decía antes. Es decir, que para crecer también es necesario dar ciertos pasos atrás para poder dar un paso hacia adelante. Claro, no es tanto dar ciertos pasos atrás, sino mirar hacia adelante y pensar que esa tristeza tiene algo que ver conmigo, con mi proceso de cambio, porque lógicamente yo no voy a ser la misma antes que después que me ocurra algo que necesite de poner toda mi libido, toda mi energía en otras circunstancias o en otros lugares que a lo mejor en ese momento pues han cambiado
y han dejado de existir. Has hablado de libido, es un término que utilizamos en psicoanálisis para denominar lo que es la energía psíquica, que es constante en cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida y es lo que nos permite en un momento determinado amar a alguien, amar un proyecto, estudiar, estar realizando un programa de televisión, es decir, es poner tu energía, igual que la energía eléctrica permite que los determinados aparatos funcionen, pues en este caso la libido es la que permite que uno pueda tener esa intensidad que tiene en cada una de las cosas. En la depresión esa intensidad como que se ve apartada de la realidad. De alguna manera Freud observa, y los psicoanalistas a través del estudio nos damos cuenta, ¿no?, cómo toda la energía que esa persona había mostrado anteriormente en su vida, en sus acciones o incluso la brillantez que podían haber tenido profesionalmente o intelectualmente o en el amor, es apartada, es como si hubiera desaparecido. Esa persona ya no está interesada en nada, no quiere salir o incluso puede salir y hacer un día maravilloso como hace hoy y que no le parezca en absoluto maravilloso, no sirve ningún tipo de consejo o de ánimo, como decía antes. ¿Cuántas veces los familiares no te dicen, venga, que vamos ahí, nos damos una vuelta y te despejas? Y sin embargo, para ti, en lugar de despejarte, te resulta mucho peor, porque vuelves casi con un gasto de más por haber tenido de alguna manera que hacer el paripé para no molestar a tu amigo. Claro, porque no depende tanto de la voluntad, eso es lo que se ha visto a través del psicoanálisis, ¿no?, sino que hay en nuestra mente pues mecanismos complejos de los que el psicoanalista es el que te va a escuchar de una manera diferente y te va a dar pie a que hables de esa realidad que te está ocurriendo a ti. Porque cuando hablas de eso, que tú dices que eres un inútil, que no puedes hacer nada, que mal me siento, estás hablando de una realidad, pero una realidad psíquica que está en tu mente. Porque eso que tú no puedes sustituir. Porque si tú no puedes sustituir una persona que murió, un ideal que tú tienes, por otra cosa, ese es el criterio de salud, el no poder sustituir. Y tú estás hablando de algo, y claro, hay veces que se tiende a tapar la boca, a decirle no, pero si tú eres de tal manera, de tal otra, pero esa persona necesita hablar y también necesita de una persona que te escuche diferente, que te interprete eso de que tú estás hablando mal, de quién realmente estás hablando. Has indicado algo que yo creo que es muy importante transmitírselo a los espectadores. Cuando en psicoanálisis hablamos de realidad, distinguimos lo que es la realidad objetiva, la realidad material, eso que vivimos, los sucesos de nuestro día a día, que para nada nos ocupamos los psicoanalistas de esos hechos, de la realidad psíquica, que es la que tiene que ver con tus procesos inconscientes, con la depresión, con la ansiedad, con el arte, con la creación, con el goce. Son como dos elementos que tenemos que aprender a distinguir, al igual que en los sueños. Una cosa es lo que yo sueño y lo que aparece como imágenes en sí, y otra cosa son los deseos que se ven traducidos de alguna manera en los sueños y que hablan de mis propios procesos inconscientes. Ese es el trabajo de alguna manera que la teoría psicoanalítica y el psicoanalista tenemos que hacer, aprender a distinguir esos dos lenguajes, como tú decías antes, distinguir lo que en todo lo que el paciente o esa persona o ese melancólico, esa melancólica nos habla, distinguir aquello que coincide con su realidad y que no nos interesa, de aquello que nos habla de su verdadera problemática, sus deseos inconscientes, lo que verdaderamente ha perdido. Porque es curioso, en el duelo puedo saber, decir, me he quedado en paro y tengo que estar triste por necesidad. ¿Quién va a querer quedarse en el paro? O me ha dejado mi pareja. A pesar de que en muchos casos el fin de una relación que ya no funciona es algo positivo, no se asume con alegría, nos lleva un tiempo de adaptación. El duelo es un proceso normal, como estamos viendo, pero nos va a llevar un tiempo de apesadumbramiento, de tristeza, de apartamiento del mundo exterior, como tú bien decías, ¿no?, de alguna manera para protegernos y para volver a interesarnos por la realidad que hay. Pero en la melancolía no sé lo que he perdido, porque a veces coincide con la pérdida de un familiar o con la pérdida del trabajo, pero no ha sido causa-efecto, sino que ha habido ese hecho se ha sumado a una disposición previa que había en ti, a una incapacidad
de amar, a una incapacidad de adaptarse. ¿Cómo el psicoanálisis investiga o traduce de alguna manera esos procesos inconscientes? ¿Cómo se forma el psicoanalista para escuchar? Porque muchas veces vienen los pacientes y te empiezan a contar pum, 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 todo su día a día. ¿Eso sirve para algo, para el psicoanalizarse? Hablar es importante, claro, en lo que te está hablando esa persona da igual que te hable de lo que sea, porque a través de terceras personas te está hablando de lo que le ocurre, de su sintomatología. Y con respecto a la depresión también hay que comentar que no hay teoría del trauma, no es porque se haya muerto un familiar, no es porque me haya ocurrido ciertos cambios en mi vida, voy a tener que enfermar, no todo el mundo enferma, sino que es una posición psíquica en el sentido que es tu manera de reaccionar ante los cambios que te sucede. Porque tú estés estable en tu vida no quiere decir que estés bien de salud, porque a lo mejor puede introducirse un cambio y reaccionar de la misma manera siempre. Entonces, de esa manera los profesionales te ayudan a transformar esa manera que tú tienes tan enferma de reaccionar ante los cambios de tu vida y producir, en este caso, una mujer nueva que no necesite de la depresión para hablar de ciertas cosas, para ir cambiando unos ideales por otros. Estamos hablando de la cuestión de los ideales, de personas, de cosas. Es decir, que no es que tenga que haber una preparación previa en nosotras para enfrentarnos a los cambios o a este nuevo siglo en el que decimos que la mujer tiene un protagonismo mayor, sino que nos tenemos que preparar ahora, no tiene que estar ya hecho, tenemos que irlo haciendo. Claro, y esa idea de enfermedad, no hay que esperar a enfermar para tú transformarte y seguir adelante. Si vemos que algo hay que pensarse uno mismo. Si vemos que a lo mejor tenemos cierta reticencia hacia los cambios, tenemos sintomatología, no sentimos ese potencial que creemos que tenemos y no podemos ponerlo en un trabajo, en una relación amorosa, en unas relaciones de amistad, pues hay que sospechar que algo nos ocurre. Algo habla de nosotros ahí a través de esa manera tan perjudicial. Claro, que de alguna manera, más allá de que hablemos de ciertos procesos depresivos más graves y enfermedades orgánicas como el cáncer, el SIDA, infartos de miocardio, muchas patologías en las cuales no es que digamos que la depresión ha producido esas patologías, pero sí en su proceso de etiopatogenia ha tenido que intercurrir un proceso melancólico para que se instale esa enfermedad como tal. Esto ya está estudiado por la medicina y por las escuelas de psicosomática, es decir, que tiene que haber una disposición previa en esa persona para que el elemento traumático o el elemento patológico o el virus o la bacteria aniden de alguna manera en tu propio organismo. Para que lo entendamos, si nuestro sistema inmunológico está trabajando constantemente para de alguna manera defendernos de las agresiones externas e incluso de las propias mutaciones, cuando estamos deprimidos el sistema inmunológico no actúa correctamente, no se defiende o incluso a veces multiplica la reproducción, la multiplicación de esas células que no deberían instalarse, ¿no? De esas células patógenas o cancerígenas. Claro, incluso eso es muy interesante porque vemos también que en la depresión hay una tendencia al autocastigo, porque tú estás de alguna manera intentando, como te has identificado con ese ideal, con esa persona, pues estás intentando como recibir ese castigo que no es hacia ti, sino que es a eso que te has identificado. Entonces sí que es cierto que a veces vemos en los procesos depresivos como, por ejemplo, cuando esa persona adquiere una enfermedad, de repente pues los síntomas depresivos de alguna manera se le alivian, lo vemos un poquito mejor. Pero es por eso es un poco fuerte, ¿no? Decir como que una enfermedad orgánica te alivia el malestar psíquico. Sí, es curioso, pero ocurre. Además también vemos como en determinados casos hay personas que ni siquiera quieren acudir al médico, como que aguantan mucho el dolor. Es como si el dolor les aliviara. A lo mejor tienen incluso un problema grave de infección y prefieren no acudir al médico porque de alguna manera ese dolor le está ahí como suponiendo un alivio a ese castigo que necesitan. Bueno, y muchas personas nos suelen consultar sobre familiares o personas conocidas que están deprimidas, que están en casa, que están muy deterioradas en muchos casos por el tiempo prolongado de padecimiento de ese malestar
y que no son capaces de llevarlos al psicoanalista o de llevarlos al profesional para curarse. Claro, y fíjate, se quedan incluso con frases de profesionales que les dicen que esa depresión la van a tener para toda la vida, que eso es como pedirle a un cojo que ande, ¿no? Como que le instauran en frases que te permiten, o sea, no te permiten ver otras realidades que hay, porque tú estás así por algo que te ocurre en tu manera de pensar las cosas. Es que se tiende a pensar que si es la herencia, que si es depresión endógena. Exactamente, eso que hablas tiene que ver mucho con la clasificación de alguna manera psiquiátrica que se hace de estas patologías psíquicas. Muchas de ellas se habla como, ¿no?, de depresión traumática o endógena o crónica, muchos apelativos que en muchos casos lo que hacen es desilusionarte de cara a la transformación o a la curación de tu padecimiento, como si vinieran contigo de alguna manera, o en esa idea de genética que en muchos casos es mal utilizada, porque una cosa es que exista la disposición de tu aparato, de tu organismo para algo, y otra cosa es el desarrollo, otra cosa es el concepto tan utilizado en psicoanálisis de trabajo. No solo tienen que estar los elementos, sino que encima tiene que haber un trabajo, un deseo por parte de la persona para que se desarrolle esa disposición. Y en ese manejo a veces la medicina o ciertos profesionales no se manejan bien, es como si ya no podemos hacer nada. Claro, y eso es como si tú a un discapacitado le dijeras que no puede hacer nada, no puede construir su vida normal porque a lo mejor no tiene pierna. ¿Y cuántos incluso han ganado medallas olímpicas, ¿no? Porque luego con artilugio, ¿no?, han podido pues colocarse una pierna artificial, ¿no? Que no es lo que hay que pensarse eso, que no es lo que me digan, sino los límites los tienes tú mismo, es lo que tú quieras llegar a ser, lo que tú quieras llegar a construir. Y en ese sentido, pues la depresión te puede enquistar mucho en esas frases para no permitirte cambiar, vivir una vida nueva en la que no necesites de esa depresión para tú desarrollar los cambios en tu vida que son tan necesarios para generar una vida, un bienestar y unas buenas relaciones y un trabajo. Tendríamos que hablar de que la depresión se caracteriza por una pérdida en el propio yo de la persona. Es decir, el responsable de que uno hable mal de sí mismo, que es una de las características del depresivo, porque para un primer diagnóstico de una persona nos sirve el hecho de que un depresivo nunca dice estoy triste o estoy deprimido. Una persona deprimida primero tiene falta de aseo personal, no es capaz de cuidarse como solía cuidarse, de arreglarse como en otros momentos lo hacía, habla mal de sí mismo, como tú decías, se dirige a autorreproches que, bueno, uno puede ser una mejor o peor persona o puedes haberte equivocado, como todos nos equivocamos, pero normalmente pues uno entiende de alguna manera a disimular sus defectos. En el caso del depresivo es todo lo contrario, no solo no disimula sus defectos, sino que tiene como un deseo de comunicarlos, de expresarlos, de hacerlos públicos, como si obtuviera un placer, si podemos decirlo así, con esa denigración. Como si yo quiero que todo el mundo sepa lo sucia que soy, o lo mala persona que soy, o el fallo tan garrafal que he cometido. Como si, ¿no?, en esa falta de pudor, que es muy importante, obtuviera un beneficio. Y es lo que también nos va a llevar a investigar. Cuando hablo mal de mí misma, es que no estoy hablando de mí, ¿no? Es decir, he sufrido una pérdida en mí porque me he identificado con lo perdido. Cuando perdemos un objeto, puede ser una persona amada, puede ser mi marido que me puso los cuernos y me abandonó, puede ser mi mamá que murió y ahora me ha dejado de alguna manera desvalida, o puede ser un proyecto. Yo quería ser artista y me quedé en presentadora de televisión. Es decir, que en muchas ocasiones es la incapacidad, como tú bien decías antes, de transformar, de adaptarme a los cambios, la que me lleva a que ahora yo quiera vengarme de eso que me ha fallado. Y por eso es como establecer una guerra en mí mismo, ¿no?, donde el enemigo no está fuera, sino que ahora está dentro de mí. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo se puede identificar cuando no está fuera el objeto, cuando no es a través de los consejos o de las buenas intenciones de las personas allegadas, sino que es una lucha
inconsciente totalmente para la persona. ¿Cómo es el proceso terapéutico? ¿Es diferente la terapia para un paciente deprimido que para otro tipo de pacientes? ¿El psicoanálisis distingue el tratamiento para la enfermedad o para la normalidad? La terapia es la misma para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos mecanismos. Esos mecanismos, tanto para los sanos como para los enfermos, son iguales. La cuestión es la de cantidad. El mecanismo de identificación, yo me puedo identificar contigo porque soy psicoanalista, pero luego el mecanismo de la enfermedad, por qué se instaura la depresión, es porque es muy exagerado esa identificación, por eso, porque no puedes tolerar sustituirlo. Entonces, en ese sentido, lo que es la técnica es la misma en el psicoanálisis, la asociación libre, la transferencia por el método de interpretación-construcción. Es lo mismo para los sanos, para los enfermos, porque eso es lo que se descubrió. Que el mismo mecanismo es igual para todos. Pero ese mecanismo de la melancolía es algo que está presente en nuestras vidas, porque a nosotras mismas también nos puede pasar, que un día de ser personas trabajadoras, inteligentes, con un proyecto y una proyección social, un día una se sienta una porquería y digas que no sabes hacer las cosas o que no sirves para nada o que mejor te echen del trabajo porque hay otros trabajadores mejores. ¿Cómo puede entenderse que un día seas la mejor o seas buena y al día siguiente seas una porquería? O que un día confíes en el amor de tu pareja y vivas en la luna de miel y al día siguiente vivas en el infierno. Claro, porque hay algo en ti que se está transformando y tú no toleras ese cambio. Entonces necesitas hablar de ello para no dejarte caer en el desastre. Porque hay veces que se tiende a tener, incluso hacia los éxitos, pues fracasar. Entonces es interesante eso, que la persona continúe, que no se deje caer. ¿Cómo es eso de que ante los éxitos uno puede, digamos, de alguna manera, los que fracasan al triunfar, que era un interesante perfil que descubrió Freud, ¿no? Es decir, personas que habían estado mucho tiempo luchando y trabajando para conseguir un deseo y una vez que lo conseguían, ¿no? Consigo ser psicoanalista o consigo un programa de televisión o consigo enamorar a ese chico que tanto me gustaba y de repente una vez que lo consigo me deprimo, me vengo abajo, ya no tengo un deseo siguiente por el que luchar. ¿Cómo se puede explicar eso? Eso un poco también por la posición histérica, ¿no?, que hablamos en un programa anterior. Es como que tú quieres siempre el deseo insatisfecho, entonces generas hasta incluso una depresión por no sustituir el ideal que tenías antes por otro nuevo, no seguir continuando en la vida. Claro, lo que estamos viendo es que la normalidad, la salud tiene que ver con esa capacidad constante a los cambios, con ese aprender a poner mi interés en el exterior y luego poder hacer que vuelva a uno. Es decir, si lo comparamos con el amor y el enamoramiento, decimos que afortunadamente el enamoramiento es un proceso temporal, donde mi interés está puesto totalmente en el objeto, lo ensalzo, incluso proyecto en él todos mis ideales y lo veo mucho mejor de lo que verdaderamente es, pero hay un empobrecimiento de uno mismo, un empobrecimiento del yo, porque veo que el otro es muchísimo mejor que yo y soy afortunada porque el otro me quiera. Si eso durara mucho en el tiempo sería nefasto porque abandonaría muchas de las relaciones y de los proyectos en los que uno está. En la depresión pasa de alguna manera eso, como que todo se lo he puesto a ese objeto, a ese ideal y me he quedado vacío, como si la posibilidad de que haya nada más que me interese, como una incapacidad de gozar al fin y al cabo. Claro, y con esa cuestión recuerdo que bueno, en la época que estamos viviendo actualmente la mujer se incluye más en la sociedad, en el trabajo, en lo laboral, pero también ha habido una época en la que la mujer pues ha padecido de muchas depresiones por el hecho ese de tener un ideal a la hora del matrimonio, que parece como que te vendían el matrimonio como si eso fuera la panacea, como si eso fuera lo mejor de la vida, ¿no? Entonces han puesto demasiada energía, demasiados ideales en ese príncipe azul, por así decirlo, que viene a salvarte de todo y al final se han topado con la realidad y se han dado cuenta... Luego el príncipe azul tiene barriga y... Claro, y bueno, y que han abandonado trabajo, han abandonado relaciones en pos de un marido, ¿no? Y se han dado cuenta que en ese sentido pues no te va a llenar nada, no es nada que te falte, te complemente, sino que tú tienes que tener tu propia vida, tu propio camino.
Entonces ha sido un poco engañada la mujer en ese sentido, ¿no? Y los hombres también, hay que decir que estamos hablando de mujeres, pero que el proceso melancólico acontece a cualquier edad, y ya decimos que en la propia normalidad de todos pasamos constantemente por procesos así. Otra cosa, y la gravedad está en que se instale en nosotros, existiendo, imagínense, un joven que le corresponde una edad de pleno crecimiento, de estudios, de proyectos futuros. Si se deprime, puede haber enfermedades orgánicas, puede haber una grave inhibición de su desarrollo, y luego lo que vemos como fracaso escolar, que no es que sea mal estudiante o no le interese nada, es porque está deprimido, que ha perdido el interés que le despertaban pues las actividades, los amigos, el objeto. De alguna manera tenemos que atender esa inhibición de su goce como una depresión, y también atender a las personas que rodean a ese joven, que de alguna manera no le transmiten el deseo de seguir creciendo. Es como si en el ideal que tiene que tener el joven, que es que el profesor, que sus padres tienen que ser modelos para él, pues como que no han servido como tales, ¿no? Han estado un poco cerrados u opacos a reflejar y multiplicar el deseo de los jóvenes, ¿no? Y por tanto encontramos también en personas a otras edades, o una mujer trabajadora, una mujer profesional que puede tener todo el éxito del mundo, si lo decimos así, y una depresión puede mermar toda su proyección laboral. O personas, días atrás encontrábamos una persona que se quemaba en pleno centro de Málaga, a Lugonzo. Muchas personas algunas personas están decidiendo acabar con sus vidas ante la desesperación. El anuncio que ponemos sobre nuestro departamento de clínica, en el que atendemos a todo aquel que desee, frente a situaciones difíciles, frente a no saber cómo decidir, solicitar esa ayuda del profesional, esa escucha que le permita forjar esas nuevas ilusiones, transformar esa realidad que a lo mejor, es cierto, no funciona, o ese amor que a lo mejor, es cierto, ya no está, pero que podemos trabajar para construir otros nuevos. Y a veces es como si no tuviéramos la llave, ¿no?, para abrir esas nuevas puertas. Claro, y el psicoanalista te ayuda a llevarte hasta la puerta en la que tú elijas para abrirla y seguir disfrutando de la vida, ¿no?, y viviendo, que es lo que cabe. Y lo que estabas comentando de la gente que, desgraciadamente ha ocurrido que se han quemado, ese es uno de los peligros de la depresión, que es la única enfermedad, el único trastorno que te puede llevar al suicidio. Entonces es importante que esa persona se trate por eso, porque puede llegar a acabar con su vida, tanto de una manera directa, quemándose, como indirecta, como conductas de riesgo, por ejemplo, tomando mucho alcohol, luego a través de eso, de no querer ir al médico para curarse ciertos trastornos que le están haciendo daño. Son como conductas indirectas que te hacen, al fin y al cabo, pues estropear tu salud. Claro, incluso muchos accidentes laborales se pueden diagnosticar como procesos depresivos. Hay un mayor índice de accidentes laborales en personal temporal en los trabajos, y simplemente por el hecho de esa depresión, por saber que muy pronto van a perder el trabajo. Esa inseguridad, esa carencia de perspectivas de futuro hace que uno se sostenga menos en su deseo y en la confianza en uno mismo. En el amor pasa lo mismo, ¿no? El solo hecho de que frente a las personas que amamos o a nuestros hijos le transmitamos seguridad y confianza, hacen que puedan crecer y que puedan vivir con mucho más salud, que si todo el día estamos como de alguna manera chantajeándoles de te voy a dejar de querer si no eres como yo quiero, o tal vez hay otra cosa que me interesa más, y de alguna manera estás todo el día en ese vilo y en esa sensación de que tu satisfacción depende del deseo del otro y no de tu propio deseo. Es muy interesante también que hablemos, días pasados que hablábamos de la histeria, presentábamos el libro sobre la histeria del doctor Menasa, que acababa de salir, y que hay que decir que está presentándose en la Feria del Libro de Madrid estos días. Y tenemos ahora el Freud y Lacan hablados 3, Duelo y Melancolía, que forma parte también de
del trabajo que se desarrolla en la investigación y en la formación de los psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, donde Miguel Óscar Menasa, el director de la escuela, pues bueno, de alguna manera recoge elementos muy importantes al respecto de la investigación y el estudio, ya digo, de esta estructura psíquica. También veíamos, antes de entrar al plató, uno de las actas de un congreso sobre depresión, donde hubo muchísimas ponencias, porque el abanico en el cual se muestran los síntomas de la melancolía es muy amplio. Y como decimos, es más allá de identificarlo con esos matices que creemos de la tristeza, de sentirse alicaído. No, es mucho más allá que eso, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres encontramos ese hecho tan común de la depresión posparto y que en muchos casos no es tratado adecuadamente desde el punto de vista institucional, y es grave porque hay madres que llegan a lesionar a sus propios hijos o a estropear sus propias relaciones de pareja por no haber solventado adecuadamente el hecho del nacimiento y la separación de su hijo. Sí, puedes llegar a repudiar a tu hijo, a tu pareja, por el hecho de eso, de tener un estado depresivo, porque crees que ese hijo tal vez te va a suplir una falta que tú crees que tienes y que con la llegada de él te das cuenta que no, que te sigues sintiendo igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ayudar a esas personas, más allá de eso, que a veces se tiende a mandar medicamentos para taparle la boca, pues que esa persona elabore lo que significa para ellos la maternidad, lo que va a significar para esa persona a raíz de tener su hijo, pues a nivel de la pareja, en lo profesional, ¿no? Que a veces parece como que se encuentran de repente con el hijo y le dicen, ¿ahora qué hago? Ahora todas esas ilusiones que yo tenía de ciertas cuestiones, pues ahora no las tengo, ahora tengo que cambiar a otras y no sé cómo planteármelo. Pero ¿cómo puede producirse una depresión posparto si uno tenía muchísimo deseo de ser madre, de tener ese hijo, si tu marido también lo desea, si todo está bien estructurado y bien organizado? ¿Cómo me puedo deprimir con lo bonito que es mi niño, con lo sano que está, y sin embargo yo me siento fatal, siento incluso que no lo quiero? ¿Y cómo me puede pasar eso? Es como lo que decíamos, ¿no? Que ante algo muy deseado, a veces nuestro psiquismo reacciona así, que es como un éxito que tú has alcanzado y te castigas por eso, porque no quieres alcanzar ese éxito, ese deseo. Pero a lo mejor hay expectativas que la mujer desconoce, porque ¿qué viene a ocupar un hijo en la vida de una mujer? Hay ciertas fantasías inconscientes que nosotras mismas desconocemos. Claro, es eso, porque en la relación con el hombre y la mujer, pues la niña, cuando en su etapa sexual, piensa que algo le falta que el niño tiene y que ella pues requiere de eso, se siente como un poco defraudada, ¿no? Con la madre incluso por no haberle dado aquello que ella quiere tener, ¿no? Hay embarazadas que dicen que el tiempo de esos 9 meses de embarazo ha sido cuando mejor se han sentido, cuando más completas, cuando la relación con su bebé les ha hecho sentir un goce inigualable en otros momentos de su vida. Tiene que ver mucho con eso que comentas, ¿no? Con esa estructuración de la feminidad, de la propia sexualidad de la mujer, donde llega a sentir inconscientemente que su bebé de alguna forma completa algo, ese agujero, ese vacío que todo ser humano, por un lado, siente frente a sus propios deseos, y que en concreto las mujeres sentimos, ¿no? Como que siempre hay algo que atribuimos en el otro y que nosotras creemos que nos falta, ¿no? Claro, es como si fuera un miembro más de tu cuerpo, como si fuera una unión tan fuerte. Y ahora, claro, también llega el momento que tienes que plantear que ese hijo no es tuyo, no es parte de ti, sino que tienes que un poco pues que desviar esa mirada al mundo, que ese niño desee otras cosas, desee crecer, desee vivir con otras personas, desee trabajar. Es decir, que es aceptar como simbólicamente ese corte del cordón umbilical, que justo cuando nace el bebé ya es otro ser humano independientemente de ti, que puede vivir sin ti. Claro, pero a veces no se da justo después del parto, sino que es una elaboración posterior. Al cabo de los años, a lo mejor cuando ese niño va a entrar al colegio, es cuando esa madre se da cuenta que ese hijo no es parte de ella, sino que es una persona, un humano. Y es necesario para la salud psíquica del niño y de la mujer y de la madre
que elabore esa diferencia, si no se pueden llegar a producir psicosis posparto, ¿no? Que en muchos casos es como que no se elabora la existencia de esos dos cuerpos, o se niega también la participación de otras personas o del padre, en este caso, en la construcción de esa familia. Hay mujeres que sienten que el hijo es de ellas y ha salido de ellas y solo ha intervenido ella. ¿Y cuántos problemas hay de parejas que a la hora de la mujer tener un hijo intenta pues apartar al padre de esa función que es tan necesaria, ¿no? De la función padre, que vaya a poner el límite entre él y ella? Y como que a veces incluso hay separaciones en el momento en que tiene el niño, porque parece como que el padre es solamente biológico, ¿no? Que le ha puesto la semillita para que ella tuviera ese hijo que es parte de ella y no le deja introducirse en lo que es la educación, el desarrollo. Es decir, que constantemente en nuestro día a día estamos expuestas a aprender a encontrarnos y a separarnos. Como que nunca hay una tranquilidad en el ser humano, nunca vamos a poder estar tranquilos. Hay tanta gente que dice, yo quiero estar tranquila, yo quiero que todo vaya bien, que todo funcione como funciona en este momento. Claro, pero eso no es signo de salud, eso incluso puede ser un síntoma de algo grave, porque si tú no quieres cambiar, no quieres vivir, ¿qué tipo de vida tienes? Tienes una vida empobrecida, no te animas a cambiar, a tener un trabajo, a tener diferentes amores. Eso no es criterio de salud. Pero nuestro propio organismo está preparado para esa tensión constante, esa incertidumbre constante. Por supuesto, el ser humano ha estado preparado para todo. Otra cosa es que tú psíquicamente lo estés. Y eso es lo importante, que te trabajes tu manera de pensar. ¿Viene endógeno, lo llevamos? No, el ser humano siempre se construye. Igual que tú cuando naces no sabes hablar, no sabes leer, tú necesitas de otro y de ir constituyéndote poco a poco para aprenderlo. Si no, no eres nadie. Por eso digo que es importante saber desde dónde me estoy pensando. Y pensar eso, que hay procesos en nosotros que desconocemos y que por muchos consejos que te den, no es lo que parece que es, sino que es todo lo contrario, que a veces no nos damos cuenta de esos aspectos, ¿no? Porque hay como, cuando se critica el psicoanálisis o se habla desde el desconocimiento, y bueno, para ello estamos también nosotras aquí, ¿no? Para de alguna manera poderles transmitir, ¿no? Para que en su vida cotidiana sea mucho más sencillo escuchar ciertas cosas que no coinciden a veces con los conocimientos que uno tiene. Se llega como a negar el trabajo, es decir, lo que yo sé ya venía conmigo, yo estoy en la razón de las cosas, yo por ser humano ya, como te comentaba antes, si ya uno tiene la estructura y el conocimiento adecuados para responder frente a las cosas. Sin embargo, el psicoanálisis nos dice que todo en el humano es una construcción, es decir, todo está fuera de nosotros, solo tenemos lo que es el aparato, la estructura, ¿no? Los cimientos, pero luego el edificio lo tenemos que ir construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Y se suele negar, como incluso las nuevas tendencias de las neurociencias y de ciencias que son como muy bien aceptadas por muchas personas, lo hacen por el hecho de que simplifican todo. Quieren generalizar ciertos comportamientos y ciertas estructuras como si no existiera esta complejidad de los deseos, como si uno pudiera aprender algo y ya lo ha aprendido para siempre. Y sin embargo, estamos cada día en el encuentro y en la necesaria simbolización de las cosas, porque es como si ya hubiéramos hecho el Edipo y ya nunca nos volviéramos a encontrar con ese encuentro y esa separación. Y el psicoanálisis dice, no, es que en cada momento, en cada decisión que me encuentro, tengo que volver a rechazar aquello que es inconveniente para mí y aceptar el mundo, que es lo más, ¿no? En lugar de creer que yo soy el mundo, pensar que yo estoy en el mundo. El programa La Mujer del siglo XXI no es un programa que hagamos nosotras solas y sea para nosotras solas, por muy bien que nos lo pasemos, Laura. Es un programa que está abierto a nuestros espectadores y que tiene también su buzón de correo electrónico en el que deseamos que nos escriban y también consulten a los profesionales que formamos parte del departamento de clínica. El correo en el cual pueden escribirnos es lamujerdelsiglo21@mijascomunicacion.org. También disponemos, porque la temporada ha sido larga y seguro que muchas personas no han podido ver alguno de los programas o incluso hay que verlo varias veces para atrapar y
y entender algunos de los conceptos que se manejaron, o para invitar a alguno amigo o amiga a poder verlo, existe un blog, y que de ello te encargas precisamente tú, Laura, que es la mujer TV mujersiglo21.blogspot.com.es, en el cual están los programas anteriores, información sobre las personas que nos han ido acompañando y que de alguna manera nos han servido para forjarnos nosotras mismas también frente, ¿no?, a este lugar, porque no solo se construye el espectador, también el paciente se construye, pero el psicoanalista de ese paciente también se construye, porque uno no es el mismo para todos los tratamientos, ¿no? La teoría sí es la misma, pero el pacto entre paciente y psicoanalista hace que se construya el tratamiento que no estaba previamente dado. Es como la interpretación, ¿no? No puede estar en el psicoanalista la interpretación previamente a lo que diga el paciente, sino es algo que se va a ir construyendo. Para aprender de estas cosas también existen cursos, y de hecho este verano vamos a ofrecer algunos cursos pues llevaderos que nos permitan hablar y comprender y aprender algunos conceptos. Uno de ellos va a ser precisamente sobre la sexualidad humana y también la depresión, los lunes a las 8:30. Un taller de literatura erótica los lunes a las 9:30, porque sabemos que el erotismo a todos nos motiva. También un curso muy interesante por lo que nos toca a todos, ¿no? La distinción entre inhibición, síntoma y angustia en los profesionales. De alguna manera nos interesa estudiarlo a los profesionales, médicos, sanitarios, profesores, que intervenimos sobre otras personas, y también a cualquier trabajador que de alguna manera en el desempeño de su trabajo puede padecer en algún momento alguno de estas tres categorías de fenómenos. Y bueno, vamos a distinguir qué es una inhibición, qué es un síntoma y qué es la angustia, porque muchas veces como que frente a la angustia queremos que no nos pase, queremos no sentirla, queremos abolirla completamente, y sin embargo forma parte de una estructura psíquica normal, ¿no? Claro, es necesaria para los cambios, ¿no?, ante las circunstancias nuevas de la vida. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y enseguida estamos de vuelta en La Mujer del Siglo XXI. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer, y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Fíjense cuán necesitados estamos todos de psicoanálisis, como dice Laura, de que alguien nos escuche, de que alguien nos sirva de guía frente a nuestros propios deseos inconscientes, que para cada uno de nosotros es desconocido, que en muchas ocasiones, pues por la calle, por teléfono, por Facebook, de cualquier forma, hay personas que te paran y te dicen: vamos a tomar un café, vamos a hablar de tal cosa, vamos a hablar de tal otra, de alguna manera mostrándote su deseo de hablar, pero en muchos casos muy alejados de descolgar el teléfono y solicitar la entrevista con un profesional. Hoy leía en el libro Duelo y Melancolía de Miguel Óscar Menasa cómo él decía que para pedir una entrevista con un psicoanalista, para comenzar el tratamiento, tengo que hacerlo desde la idea
de que quiero producir mis procesos inconscientes, quiero saber de mis deseos inconscientes, quiero transformarlos para, digamos, transformar lo que me enferma y producir salud, producir inteligencia. Que no se puede atender, que no se puede ayudar a alguien que viene para reconfortarse, para reafirmarse a sí mismo. Incluso muchos vienen a convencerte de que les digan lo que ellos quieren. En ese caso, el psicoanalista poco puede hacer por esas personas. Por tanto, también de alguna forma hay que construir también la demanda. Y en muchos casos, si uno no sabe que está demandando psicoanálisis, el propio hecho de preguntarse ¿para qué me puede ayudar un profesional? O preguntarse si yo lo estoy necesitando, ya es una forma de demandarlo. Y otra cosa es aceptar si el psicoanalista al cual te diriges y que quieres irte a tomar un café solo por el hecho de evitar el diván, si te indica la oportunidad o la necesidad de entrevistarte con él en una situación más terapéutica, el hecho de aceptarlo ya es algo muy importante para cada uno de ustedes o de nosotros, ¿no? Aceptar la interpretación hace que sea posible un paso más, ¿no? Como decía antes, no es que haya que dar pasos atrás, es que si yo niego algo es muy difícil que alguien te pueda ayudar. Por eso en el Departamento de Clínica Grupo Cero hemos abierto un teléfono donde un psicoanalista del departamento va a estar a su disposición desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche de cada día. Psicoanalista de urgencia, un teléfono 807 40 51 55. Para aquellas personas que en un momento de desesperación o momentos de duda o que aún no tienen claro su demanda o no saben a dónde dirigirse, pueden llamar y sin más compromiso que la llamada telefónica, donde va a tener un coste como ahí está indicado, bueno, pueden hablar de las cuestiones que más le preocupan y de alguna manera le van a guiar, le van a orientar y en muchos casos le van a indicar la necesidad de consultar y de iniciar un tratamiento y en otros pues va a ser una consulta momentánea y puntual. Pero aceptar que necesitamos de otros para ser, para crecer. En la melancolía también es la necesidad de poner nuestra energía en el exterior para luego tener energía, para luego tener cuerpo y en muchos casos no saber gestionar adecuadamente nuestras energías psíquicas pues es la que nos lleva a enfermar. Una parte del goce, del uso de nuestras energías es la sexualidad, la genitalidad, pero también la creación, el trabajo, el encuentro con los otros. Por eso, cada semana vemos la sexualidad femenina, un espacio para aprender. Hola. Sí, estoy aquí. Llamo porque creo que necesito ayuda. Sí. No, nunca he llamado a un psicoanalista. Hoy me he quedado sin trabajo, sí. Mi jefe ha decidido que ya no quiere que siga en la empresa. Y hasta ayer era su mano de derecha. Me siento indignada. Yo lo he dado todo por él y él no ha hecho absolutamente nada por mí. Nada más que firmar una carta de despido, totalmente improcedente. No se comprende nada. Y ya no puedo volver más. Novio no. Sencillamente es que he estado viviendo 5 años para hacerle a él feliz. Sí, todo lo que quería en el momento que quería él. Y hoy de repente, sin venir a cuento, vuelve de vacaciones y decide que prefiere a otra más joven. Si ha entrado una chica nueva en la empresa. Sí, bueno, pagarme me ha pagado, claro, me ha pagado mi sueldo de todos los meses, nada más. Yo no quiero que mi jefe se vaya a vivir conmigo.
Solamente quiero que se dé cuenta que yo he estado viviendo por él mucho tiempo. Yo hacía muchos viajes con él, sí, pero últimamente ya no me llevaba con él. Pero desde luego que lo último que me esperaba fuera una carta de despido, es que no me lo esperaba, es que no tiene sentido. Teníamos una buena amistad, nos llevábamos bien. Yo nunca he creído en el psicoanálisis, quiero no sentirme así. El martes a las 3, continuamos la próxima. Aún en la persona del capítulo de sexualidad femenina de hoy no está establecida la transferencia con el psicoanalista, ni aún las condiciones terapéuticas, como vemos, más allá de esa primera llamada y de esa incredulidad y de no saber para qué le puede servir esa llamada telefónica. El hecho de tener una nueva cita, un nuevo horario, que alguien le espere un día, le hace de alguna manera ya sentirse más sano. Está en vías de su curación, no es suficiente aún con eso, se tiene que desarrollar el proceso terapéutico, pero es una manera ya de asentar en la realidad a esa persona y establecer una serie de pactos. Son los pactos los que nos van a permitir, Laura, la salud, la vía del aprendizaje. En muchas ocasiones esa es una de las problemáticas de que haya muchas personas que no acepten que haya pactos. Por ejemplo, en psicoanálisis solemos hablar de que lo más importante es acordar un horario para cada paciente y las condiciones económicas, es decir, establecer el lugar del psicoanalista, del trabajador, y el lugar del que compra ese espacio, del paciente. No acordar esas condiciones mínimas es un mal diagnóstico o un mal signo donde no va a ser posible ese proceso. Claro, es como una relación un poco loca, ¿no?, por así decirlo, que tú tienes que saber que tienes un horario, que has pactado una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque quien no paga con dinero paga con amor, supuestamente, entonces no tienes libertad. Es lo que te mantiene en el pacto, ¿no? El poder construir una vida mejor a través de diferentes compromisos, porque hacer lo que te dé la gana es lo que ha hecho que la enfermedad pues se instaure en ti. Lo que veíamos en el vídeo, de alguna manera, había sido una equivocación inconsciente, es decir, generar unas esperanzas amorosas inconscientes al respecto de una relación laboral, es decir, ese jefe contrataba a una trabajadora para realizar un trabajo, más allá de que luego existiera simpatía o afinidad entre el jefe y trabajador, y una vez que ya no le interesa proseguir esa relación contractual, la rescinde. Sin embargo, esa persona, en su reivindicación, no aceptaba que hubiera habido ese pacto económico y esa rescisión del contrato, más allá de que uno quiera seguir trabajando. Había como un anhelo amoroso, una expectativa en la cual yo esperaba, yo lo daba todo por él, éramos amigos, yo había estado 5 años trabajando intensamente y de repente va y me tira como a la basura. ¿Cuántas veces no hay equivocaciones de este tipo por el mero hecho de no reconocer los propios afectos o sentimientos en los que nos vemos metidos de alguna manera en las relaciones con otras personas? Es como si, sin querer, pido algo que no estaba en el contrato o en el pacto establecido, y por eso los múltiples desencuentros entre muchas personas, ¿no? Sí, eso sucede muy a menudo, porque claro, en la transferencia, es decir, en las relaciones que tú tienes con otras personas, siempre está el juego, el amor, el odio, la envidia, los celos, y si no se gestionan bien, podemos llegar a tener una relación muy neurótica con un jefe, porque eso parecía más bien una relación sentimental que una relación de jefe y empleado, ¿no? Claro, y fíjate que te despidan del trabajo y te genera malestar, problemática social, económica,
En este caso es como si ya nada en tu vida tuviera sentido. Dios mío, ¿qué hago? En lugar de estar buscando un nuevo empleo, estaba desesperada al borde del abismo, ¿no? Sí, porque ha sido una doble desilusión, tanto la económica como la sentimental. Ha sido por partida doble, porque es lo que tenía en su mente. Por eso decimos que la realidad psíquica no es lo que esté ocurriendo, es lo que tú tengas en tu mente. Y a veces, si no te dan una llamada de atención, no te dicen, eso parece que es una relación sentimental, o hablas de eso de una manera adecuada, no te das cuenta. Vas por tu vida creyendo que es tu jefe el que te ha hecho daño, o cuando en realidad es una relación meramente profesional. Por tanto, de esa forma podemos entender un poquito a nivel coloquial qué es lo que es el trabajo del psicoanalista. En tanto, no es aportarte conocimientos sobre las relaciones o sobre el trabajo o sobre los estudios, sino darte herramientas para reconocer tus propios deseos verdaderos, inconscientes, que te llevan a tener unos afectos u otros, que te llevan a amar o a odiar, que te llevan a fracasar o a tener éxito. Es decir, que es aquello de lo que carecemos, el conocimiento sobre ese otro lenguaje que pulsa en nosotros y es el que verdaderamente nos hace decidir. Interpretaciones que lleva un tiempo construir y que de alguna manera ya se dice el psicoanalista el primer día, en la primera entrevista, que es muy importante, ya sabe lo que le pasa al paciente. Pero si se lo dice, no sirve, es rechazado por esa persona, puede abandonar el tratamiento, puede hacerle mal, puede hacer que le caiga fatal el psicoanalista o que lo rechace directamente por pensar que dice barbaridades o dice cosas que no tienen nada que ver con uno. Por tanto, tiene que saber esperar a que el paciente vaya desarrollando, de alguna forma, como dice, vaya estableciendo esa transferencia donde las palabras del psicoanalista van a tener en mí un efecto determinado, va a ser una persona importante y de confianza para mí, y por otro lado, para que yo me vaya acercando a través de mis frases, mis sueños, mis síntomas, me vaya acercando a esa interpretación que yo necesito para desviarme, para aceptar o para separarme en muchos casos. Claro, digamos que tú tienes que tener también como paciente, ser paciente, ¿no? Por eso lo dice la palabra, tienes que tener también recorrer un camino, porque es como si te dicen algo, pues ni siquiera lo escuchas o te produce agresión, porque no estás preparado para escuchar ciertas cosas todavía. Es como si, por ejemplo, a un niño que está aprendiendo a sumar le ponen la teoría de la relatividad, no la va a entender y le va a producir rechazo. Pues igual, tienes que tener un camino a la hora de tú ir componiendo lo que te ocurre, construyendo esas frases que no te permite y que son intolerables para ti, pero que por otro lado vas padeciendo por la vida, como en el caso del vídeo. Una cosa es que tú no puedes hablar de ciertas cosas, pero luego es como que se te ve el plumero, ¿no? Como que lo vas manifestando y actuando en tu vida, con los jefes, con otras relaciones, ¿no? Y se ven esas relaciones un poco neuróticas y fuera de lugar, que no tienen nada que ver con la situación en la que tú te encuentras en ese momento. Por ejemplo, en muchas relaciones de pareja vemos como los problemas que tengas con tu pareja, con tu marido, con tu mujer, no tienen tanto que ver con que no ames a esa persona o con que sea mala en sí la dinámica de la relación, como por el hecho de que haya una melancolía, una depresión en ti que tiene que ver con tus primeros objetos amorosos. Es decir, si yo aún sigo amando a mi primer amor, es muy difícil que aprenda a amar a esta persona o aprenda a amar, ¿no? Si yo todavía sigo idealizando mi primer trabajo, es muy difícil que este trabajo lo aprenda a amar y goce de él. Que en muchos casos estoy en una realidad que no coincide con mi realidad psíquica, estoy en otra situación, en otro papel, y por eso a veces hay esposas que se comportan de una manera muy inapropiada o muy fuera de contexto con sus maridos, y incluso hay peleas, hay discusiones que a tenor de lo que podríamos estudiar, uno dice, bueno, pero si el marido hace todo lo que ella quiere o se porta bien, es buena persona, y sin embargo ella lleva a circunstancias en las cuales se acaban peleando siempre. Y es como si estuviera peleando con otra persona, no con su marido, como si le estuviera pidiendo algo que no es el otro el que te lo puede dar. Sí, es como si hablaran idiomas diferentes, porque claro, uno está en una realidad y otro está en otra, y no entiende lo que le está diciendo con lo que está regañando.
Por eso es efectiva la terapia de pareja. Totalmente, porque te pone en ese laberinto en el que se encuentran cada uno, los pone a los dos en el lugar de la salida, en el lugar de la realidad que están hablando cada uno. Te ayuda a traducirte eso que le pasa, que no entiende por qué se mosquea, por qué se enfada, por ciertas cosas que aparentemente son una tontería, porque en realidad a través de esa tontería te está hablando de algo más que hay detrás en esa persona. Freud decía que los segundos matrimonios suelen ser más felices que los primeros, simplemente porque el hecho de que el primero es como si cada uno de ellos está en su desengaño con sus figuras parentales. Es decir, que de alguna manera sigo teniendo la relación con no haber aprendido a separarme de mis padres y por eso vengo ahora como a elaborar ese conflicto que tuve con ellos por el hecho de no poder haberme quedado toda la vida con ellos o no haber aceptado que en todo amor tiene que haber decepción, tiene que haber separación. Sí, vemos cómo se proyecta en la pareja todo eso, que es como si lo amplificara. Hay una mala educación al respecto del amor, porque solemos pensar, e incluso ayer una persona me comentaba, ¿no? Dice, es que claro, las películas románticas han hecho mucho daño en mí. Es como si el amor fuera todo bonito, todo ilusión, todo un sueño, y no se aceptara que en el amor está el tiempo donde se acaba nuestra cita y me tengo que ir a trabajar, o me tengo que ir a dormir, o me tengo que ir con los amigos, como que eso forma parte del amor por mí y del amor por ti. Como si no aceptáramos ningún desengaño, ningún desencuentro, tuviéramos que coincidir, ¿no?, en esos conceptos históricos que existen sobre el amor, ¿no? Esa idea de la media naranja o esa idea de que el amor verdadero es entre hombres, el amor homosexual y el amor con la mujer era una cuestión de reproducción de la especie. Es decir, que la historia del amor en sí pesa sobre nosotros. Incluso hay que decir, los establecimientos de las parejas en un momento determinado de la historia era para unir dinastías o unir fortunas o anexar territorios, no tenía nada que ver con la atracción o con el amor. Por tanto, hay un gran desconocimiento y sobre todo es un aprendizaje el hecho de conocer y valorar a la otra persona y aprender a amarla. Como decíamos, más allá del enamoramiento, aprender a amar lo que no me gusta de él, aprender a amar lo que nos diferencia en lugar de lo que nos une. Eso es lo que no puede el melancólico. No, porque tiene toda la energía retirada, es decir, incluso va cogiendo manías a las personas de alrededor, porque tiene tan concentrada la energía en eso que cree que ha perdido, en él mismo, en la identificación con lo que tiene, que es imposible que pueda amar a otra persona. Entonces, en ese sentido, hay que darle las herramientas adecuadas para que esa persona pues tenga esa capacidad para amar, pero amar de una manera sana. Porque también comentaba antes que también exigirle mucho a esa otra persona, ¿no? Exigirle continuamente que esté al lado de ella, ¿no? Si estamos hablando de la mujer, pues también es una exigencia un poco materno-filial, ¿no? Que se queda un poco en la figura de la madre. Tenemos que exigir a una persona deprimida que esté más contenta o que vaya a tratamiento. Tenemos que exigirle al fin y al cabo. No es un camino para ayudarles. No se le puede exigir porque esa persona no se encuentra bien. Entonces lo que necesita es un tratamiento adecuado para que pueda ir hablando de lo que le ocurre realmente. Pero tú no le puedes exigir que salga, que se distraiga, porque no es eso lo que le pasa. Lo que le pasa es algo más complejo. Entonces bastaría con que se leyera un libro o se distrajera con películas de risa, ¿no? Diciendo eso, con eso se te quita todo, parece, ¿no? Pero que es imposible. Si esa persona tiene en su mente, pues a lo mejor ese proceso de enfermar, pues es complicado. Si tú no lo transformas eso, no puede disfrutar de nada. Si tiene esa energía puesta en otras cosas, por mucho que la ponga en otros lugares, no se va a sentir bien. Hay psicoanalistas que cuando el paciente o una persona dicen que se quieren suicidar, o incluso teléfonos donde había un teléfono de atención al suicida, o ahora que tenemos este teléfono de psicoanalista de guardia, habrá personas que llamen desesperadas, que incluso si uno quisiera suicidarse nos llamaría. Si llamas es porque justamente necesita salir de esa desesperación. Hay psicoanalistas que lo primero que dicen es: ¿a quién quiere usted matar? ¿Qué tiene que ver el impulso criminal o asesino con la melancolía y la tendencia al suicidio?
Pues totalmente, ya digo que el suicida tiene que ver con la melancolía por eso, porque es un asesino tímido. En el sentido ¿Qué quiere decir asesino tímido? Porque tú no te estás matando a ti, no te quieres matar a ti mismo, quieres matar, odias a ese que te ha dejado, a ese ideal o a esa persona que ha muerto, o que ha fallecido o te ha dejado en tu relación, entonces tú estás matándolo a él. ¿Pero cómo va a ser eso? Entonces el melancólico piensa que una vez que se tira por el balcón, luego se va a levantar y va a decir, ahí te quedas. No, lo que pasa es que, claro, es un proceso psíquico muy complejo. Es que tú te has identificado tanto con esa persona como que cae dentro de ti. Es como que tú estás con él en tu interior, en tu psiquismo. Entonces, claro, cuando dices que te quieres matar, que estás pensando en ello, es por eso, porque quieres matar a esa persona que te ha abandonado. También es como una búsqueda de alivio, ¿no? Quiero que acabe ya por fin esta unión que no me permite vivir. Claro, hay que decir que, y muchas veces bromeamos, ¿no? Bueno, a ver si le falla la acción suicida y se queda encima peor que estaba, ¿no? Es decir, que siempre el camino de la salud, aunque parezca complejo, es mucho mejor camino que cualquier solución inadecuada o inapropiada, porque es curioso que a nivel psíquico no existe representación de la muerte. Ningún ser humano quiere morir. Todos queremos, es decir, inconscientemente nuestro deseo es inmortal, ¿no? Freud decía, la muerte se produce cuando el deseo psíquico deja de funcionar, dejamos de desear y entonces morimos. Mientras seguimos, incluso hay personas muy enfermas o muy mayores que las ves que no quieren. Su deseo sigue funcionando en ese infinitivo y es cuando apagan esa máquina y ahí se produce ya la destrucción orgánica. Pero no hay destrucción orgánica si no hay destrucción psíquica previamente, no hay aniquilación. Entonces el depresivo, es muy interesante lo que comentas, es un asesino tímido en tanto lo que desea es eliminar a ese objeto amado con el que está identificado. Hay un proceso de identificación, de pérdida de su yo para introyectar a ese objeto perdido. Por tanto, el aprendizaje, la salud, tiene que ver con elaborar esa pérdida. Como decíamos al principio del programa, tengo que elaborar aquellos objetos amados en mí, aquellos ideales amados y aprender a transformarlos, a sustituirlos. La salud es la capacidad de sustituir. Si esto no me vale, me busco otra cosa. Si esta persona no me quiere ya, puedo, ¿no? Por eso las personas que más aman son aquellas que una vez que pierden el amor, ¿no? Que se fallece su pareja o pierden el trabajo, las más sanas son aquellas que inmediatamente sustituyen. Fíjate que eso coincide mucho con un rechazo social, como alguien que estaba muy enamorado al día siguiente, no, al poco tiempo va a estar con una nueva pareja. Y para el psicoanálisis es un signo de salud, es porque amaba que ahora le resulta más fácil encontrar a otra persona a la que amar. Y el melancólico no amaba tanto a esa persona que decía amar, luego llora mucho, nada le interesa, pero es porque en realidad se ama a sí mismo. Además se encumbra como una cualidad, ¿no? Como la viuda de España, claro, por ejemplo. Claro, es como... Parece como que eres pura porque estás conservando en tu mente pues esa persona que ha fallecido, cuando en realidad vemos que está todo sujeto a los prejuicios y a la moral que hacen que la mujer no pueda desarrollarse. Es saludable no esas separadas, esas viudas que nunca más han conocido varón. En ese término, en el sentido de que no han podido fijarse nunca más por otra persona, o varón, o proyecto social, o trabajo, o salir de sus casas, como que se han encerrado, se han recluido en su propio mundo y le han transmitido también a los hijos, ¿no? que ese duelo se ha prolongado a lo largo de los años. Claro, y además que parece como que a través de ese duelo que nos ha elaborado, que ya se convierte hasta en una melancolía, como que tú para eso eres mejor mujer y mejor madre. Es como eso, es una idea de que eres, por eso eres la mejor, la más pura, la más que has conservado en tu mente a esa persona, incluso en el recuerdo, que no quieres tirar nada ni quieres modificar nada. Eso de recordar, de mantener en tu mente algo, ¿es saludable? No, no es saludable para nada. Porque... Freud hablaba de la memoria inconsciente, donde dice, para mantener algo, tengo que tener un montón de energía manteniendo ese algo. Y esa energía no la pongo a disposición de las cosas que tienen que ver con realidad actual. Por tanto, estoy empobrecida.
La memoria inconsciente es aquella que lleva al inconsciente, ¿no? Que yo no recuerdo, que lo que he vivido, lo que he estudiado, y tengo mi energía a disposición de lo nuevo. Y lo inconsciente lo puedo utilizar cuando es conveniente, si me dejo llevar. Por eso los psicoanalistas somos más listos de lo que creemos, simplemente por el hecho de que damos mayor curso a esa memoria inconsciente, o los artistas se dejan llevar por el proceso de creación artística, es decir, están formados y forjados por todos los libros, por todos los cuadros, por todos los elementos que han formado parte de su formación y que ahora están en su mano, en su mirada de creador, y simplemente son el vehículo. Pero si tengo en mi cabeza, en mi recuerdo, conocimientos o contenido, primero está totalmente alterado por mi razón, y por otro lado no puedo asimilar nuevas influencias tan necesarias para renovarse o morir, ¿no? Como se suele decir. Claro, es como si amara de una forma única, como que si no pudiera amar más cosas ni de una manera diferente, solamente a ese recuerdo y a esa imagen. Es decir, como que tenemos que aprender en La Mujer del Siglo XXI, nosotras y los telespectadores, a sustituir cada programa por otro, cada temática por otra, a no querer estar todo el día hablando de depresión, por favor, o todo el día hablando de amor, o todo el día hablando de sexo, sino que aprender a que cada conversación, cada encuentro sea diferente, y aprender a poner un punto y seguido, o un punto y final, como es el caso del programa de hoy, donde podremos seguir hablando muchas más cosas, pero llega el momento de despedirse. Si alguno de ustedes tiene algo que consultarnos o quiere saber más, tiene nuestros teléfonos a su disposición. Somos dos psicoanalistas que les podemos atender y podemos ponerle en conocimiento también de otros profesionales si lo estimáramos oportuno. Por hoy llegamos al final del programa. Ya saben que tienen un correo electrónico a su disposición, lamujerdelsiglo21 @mijascomunicacion.org. Tienen también nuestros teléfonos, la página web a nuestra de elenatrujillo.com y Laura López, psicoanalista en Málaga. Y bueno, citarles para el próximo programa, que será el final de temporada. Nos vamos un tiempo para descansar, para seguir trabajando, para seguir pensando en los próximos proyectos que prometemos volver la próxima semana, ¿no? La próxima temporada, con mucho más contenidos. La semana que viene, ya digo, para ser el final de temporada, vamos a tener dos invitadas que han formado parte de las colaboradoras de La Mujer del Siglo XXI, la doctora Alejandra Menasa y la doctora Pilar Rojas, para que nos hablen de psicoanálisis y medicina. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Laura, por estar aquí con nosotras. Hasta la próxima semana. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer, y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.